bueno poder reencontrarnos, ¿verdad? Otro día domingo más para adorar al Señor. Qué lindo la adoración del día de hoy, ¿cierto? No sé qué gana en la letra. Poder adorar todo mucho al Señor es algo maravilloso y que importante, pensaba yo, el llegar temprano al punto, no perderse el tiempo de la adoración al Señor, que es un tiempo vital y clave. Para eso venimos, no solo para cumplir su palabra, venimos a adorarle a Él. Así que, hermanos, hermanos preguntados que estaban preparados, ¿están preparados? ¿Tienen su Biblia en la mano? Sí, seguro tienen su Biblia o no. Tomen su Biblia, preparen el corazón, tengan la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos Hechos capítulo 13. ¿Recuerdan? Del versículo 13 al 30. ¿Ok? Y vimos, ¿no es cierto?, el primer sermón de Pablo, el primer sermón misionero. Él estaba ahí predicando en una sinagoga. La sinagoga era Antioquía de Pisida, ¿lo recuerdan? Donde Pablo se levanta y comienza a compartir la verdad de la palabra de Dios. Y me refiero a la verdad profética de la redención. Ese es el tema central de Pablo acá. La promesa de que Dios, o la promesa que Dios hizo a los patriarcas a través de toda la historia de Israel. Eso lo veíamos la semana pasada. Pablo realiza un resumen intencional de la historia de Israel, el cual tiene su cumplimiento, como veíamos la semana pasada, en Cristo Jesús. Cuando llegamos al versículo 27, Pablo acerca su mensaje a los días previos a la crucifixión y declara algo profundo y muy confrontacional, digamos, a de alguna forma. Él dice en el versículo 27, estamos recordando lo de la semana pasada, dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Con estas palabras, ¿no es cierto?, Pablo enfrenta directamente el rechazo de Israel. A pesar, dice Pablo, de leer a los profetas todos los días de reposo, o sea, todos los días sábados, no reconocieron a Jesús como el Mesías. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Ahora es importante notar lo que decíamos la semana pasada. Ese rechazo, hermano, no fue ignorancia, sino más bien fue un rechazo intencional y deliberado al mensaje de Jesucristo. Ellos estaban en contra del conocimiento, como veíamos la semana pasada, resistiendo a la verdad que tenían por delante. Luego, ¿no es cierto?, al llegar al verso 30, alcanzamos, ¿no es cierto?, el clima de la sesión que vimos la semana pasada, verso 30, donde Pablo hace una afirmación breve, pero muy poderosa en el verso 30. Él dice: mas Dios le levantó de los muertos, dice Pablo. Y esa expresión, más Dios, marca un giro radical, un cambio de 180 grados de lo que él venía diciendo. Los gobernantes de Israel planeaban eliminar a Jesús. Hubo rechazo, hubo injusticia en su condenación, hubo muerte, hubo sepultura, pero el texto dice: más Dios le levantó de los muertos. ¿Bien? Hay un contraste ahí, más Dios. El pueblo, el liderazgo tenía una intención con Jesús, eliminarlo. Pero el verso 30, Pablo dice: más Dios lo levantó de los muertos. Y con esta declaración, Pablo afirma que la muerte de Jesús no fue el final de la historia. No fue el final de la historia. Que el rechazo del ser humano, hermanos, no anuló el plan de Dios, ya que Dios mismo vindicó a Jesucristo por medio de la resurrección. Hasta ahí lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Verso 30. Entonces vimos entre el verso 13 al 30 que Pablo prepara el escenario histórico del Evangelio, la verdad profética de la redención. Pero ahora, desde el versículo 31 al 41 que vamos a ver hoy día, el énfasis cambia. Se presenta la respuesta ahora del Evangelio y el impacto que este mensaje va a producir en su audiencia. Leamos ahora del verso 31
al 41, que van a ser los pasajes que vamos a ver el día de hoy. Dice, y él, refiriéndose a Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros, dice Pablo, también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en los Salmos, o en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, obraré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿A quién Dios levantó? A Jesucristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder comprenderla, apreciarla y hacerla una realidad de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Después de Pablo señala que Dios levantó de los muertos a Jesús, dice el verso 31. Y él, refiriéndose a Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, dice el versículo 31. Lo que Pablo quiere expresar en este versículo 31, hermano, es que la resurrección de Jesús no fue un evento oculto o un evento privado. Pablo afirma que Jesús se apareció durante muchos días. No pocos días, dice, muchos días. Esto indica que la resurrección no fue un hecho aislado, un hecho oculto, algo privado, no fue algo público. Jesús resucitado, Jesús el resucitado se manifestó repetidamente, dice el texto, muchos días. Esto me indica que se apareció, hermanos, de manera continua, pero además verificable. Él se apareció a las personas que estaban con él. Pablo está hablando de un hecho histórico, hermanos, comprobable. Además, podemos ver en el texto que dice, los testigos fueron personas reales y conocidas. Estos testigos fueron personas reales y conocidas. Pablo especifica quiénes fueron estos testigos de Jesús. Dice, los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. ¿Quiénes fueron estos testigos? Los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Esta es una referencia, hermano, a sus discípulos, a los discípulos personales de Jesús. Los que conocían a Jesús antes de la cruz, los que caminaron con él, los que presenciaron su ministerio público, los que vieron su muerte y ahora los que presenciaron su resurrección. No eran personas extrañas, hermanos, sino testigos fieles y validados. Ellos lo vieron, que Jesús se le apareció por muchos días, dice el texto.
capaces de afirmar con certeza que habían visto a Jesús después de haber muerto, o sea, lo habían visto resucitar. Ahora Jesucristo había resucitado. Uno dice el verso, los cuales ahora son, dice, sus testigos. O sea, ellos como que lo vieron, estos discípulos que vieron a Jesús, que caminaron con él, que estuvieron con él, y lo acompañaron en ese ministerio público de Jesús, dice, ahora son sus testigos, son testigos al pueblo. Los discípulos antes eran seguidores, pero ahora, después de la resurrección, son testigos ante el pueblo. ¿Se dan cuenta? Hay un cambio también. O hay algo que se le agrega, no solo son sus discípulos, sino son sus testigos ante el pueblo. Queridos hermanos, miren, sin resurrección no hay testimonio, no hay testigo. La resurrección es clave, de la conexión. Después de que él resucitó, aparecieron estos testigos. Ahora hay un mensaje que contar. Sin resurrección no hay evangelio, no hay un mensaje, no hay una misión que cumplir. Pero cuando Cristo resucitó, ahora hay testigos. Porque Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ahora hay testigos. Hay un mensaje que compartir. Hay salvación proclamada para el pueblo. Dios, hermano, no solo levantó a Jesús de entre los muertos, sino que también levanta testigos para anunciar a Jesús al pueblo. No solo en levantar a Jesús, también esto hace que se levanten testigos que proclamen delante del pueblo el Evangelio. Ahora, ¿quiénes fueron estos testigos? Los discípulos, los discípulos, los que habían caminado con él durante su ministerio público. Testigos fieles, testigos validados, testigos oculares. Hermanos, la resurrección es un hecho histórico confirmado con testigos oculares. Y esos testigos fueron enviados para proclamar públicamente el Evangelio de Jesucristo. ¿Ven? Después de la resurrección, aparecieron testigos. Escuchen el verso 32. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio. Ahora vamos a estar viendo hacia él. Verso 32. Nos muestra la continuidad del mensaje y la continuidad de estos testigos. Pablo se incluye a sí mismo y también a los, ¿no es cierto?, que estaba con él en este testimonio. Ellos también ahora son testigos, ellos ahora anuncian el Evangelio. Nosotros también os anunciamos el Evangelio. Y esto conecta directamente con el versículo 31. Los apóstoles fueron testigos oculares. Y Pablo y Bernabé son testigos del testimonio apostólico de los primeros discípulos. ¿Ven? ¿Ven la continuidad del mensaje y de ser testigos? De ser un testimonio para los ignorantes acerca de la obra de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo se incluye. No solo lo vieron, sino nosotros también viendo a Bernabé. Veamos nuevamente, dice, nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa, escuche, y subraya, hermano, de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Escuchó? De aquella promesa hecha a nuestros padres. Fíjense que Pablo está señalando que el Evangelio es una promesa hecha a los padres. Lo que el texto está analizando, primero, hermano, es la promesa hecha a los padres. El Evangelio es una promesa. Es una promesa hecha a los padres. ¿Qué padres? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De esos padres se está refiriendo. Y cuando pensamos en los patriarcas, hermanos, siempre debemos pensar en una promesa. Patriarcas o padres y promesas están conectados en la Escritura. Dios hizo una promesa a quién? A los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y eso no es lo que Pablo está diciendo nada. Y esto, hermano, es clave que lo entendamos. Recuerden el contexto. Pablo está hablando o está dando este sermón, este mensaje donde
en una sinagoga judía, encuentra confundidos y también por los élitos celestiales que habían en el momento. Recuerda lo mismo la semana pasada. Es lo que Pablo nos llamaba los que vienen a Dios. Y Pablo les dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. La audiencia de Pablo entendía claramente cuál era la promesa y cuál era el valor de esa promesa. Por eso Pablo está conectado. Nunca se olviden a quién está hablando Pablo. Ahora lo que debemos entender en este pasaje, Pablo, es acerca de aquella promesa. Esa promesa está conectada con el Evangelio. Hermanos, el Evangelio, escúchenme bien, no es algo nuevo. El Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio es la proclamación del cumplimiento de esa promesa de Dios hecha a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me siguen? Pablo, hermano, no están trayendo un nuevo mensaje desconectado del Antiguo Testamento. No, no es así. Ellos están anunciando el Evangelio que Dios prometió desde el principio, primero a los patriarcas. Dios hizo una promesa con Abraham, luego la confirmó con Isaac y la renovó con Jacob. Y ahora vemos que esta promesa se ha cumplido en Jesucristo. No es un mensaje nuevo. El Evangelio no es algo del Nuevo Testamento. Es una promesa hecha a los patriarcas a través de los profetas del Antiguo Testamento. El cristianismo, hermano, no reemplaza las escrituras del Antiguo Testamento, sino que las cumple más bien en Jesucristo. Esto es lo que Pablo está enseñando en el versículo 32, un versículo precioso y clave. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Está clarísimo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Lo ven? Bien. Pablo está conectando la promesa hecha a los patriarcas con el Evangelio. El Evangelio que Pablo está anunciando no es algo nuevo, no es algo diferente. No son, más bien son enseñanzas vinculadas a los patriarcas. El Evangelio fue la promesa hecha fue hecha a los patriarcas y fue cumplida plenamente, completamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Debemos entender esto, hermano, para no caer en errores. Nuestra fe no es una fe nueva, ni distinta, ni derivada de otra cosa. No es así. Se trata del mismo mensaje que Dios entregó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y el mismo dio a Moisés y dio a los profetas. Y como veíamos la semana pasada, este mensaje, ¿no es cierto?, se mantuvo hasta el momento de Juan el Bautista, el cual preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos la semana pasada. Recuerda como Pablo fundiendo, a los profetas, a Daniel, a Darías, a los jueces, y no llegó a dónde? A Juan el Bautista, el quien preparaba el camino para el Señor. Está muy claro, hermanos. Verso 33. El cual Dios ha cumplido, dice. ¿Qué cumplió Dios? La promesa hecha a los patriarcas. Ahora escuche. La verdad de Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Pablo dice, a nosotros, resucitando a Jesús, a Dios, hermano. Pablo aquí va a anunciar. La promesa no está en espera. Ya fue cumplida, dice. Esa promesa ha sido cumplida. Ese es el mensaje que Pablo está trayendo. En el sujeto antiguo, en el texto, hermanos, Dios ha cumplido su promesa. ¿A quién la cumplió? ¿A quién cumplió la promesa? Dicen, a los hijos de ellos. Los hijos de los patriarcas. ¿Y quiénes son los hijos de los patriarcas? Pablo dice, a nosotros. Pablo incluye a su audiencia y a sí mismo en esta frase, a nosotros. Esta promesa que se anunció a nuestros padres, el Señor la cumplió por medio de mí, a nosotros. En esa generación, recuerden, esa generación vio a Cristo, presenciado su muerte, su resurrección, lo que había pasado.
Ellos son los hijos de los patriarcas. Dios hizo una promesa a los patriarcas y la cumplió en sus hijos. O sea, esa generación a la cual Pablo nos está hablando en esta sinagoga. El Evangelio es el anuncio de que Dios ha cumplido esa promesa, hermanos. Ahora, ¿cómo Dios cumplió la promesa? Resucitando a Jesús y el Rey. Este es el centro del cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas. Y cumplirá en los hijos de ellos. Este es el corazón, hermano, del mensaje. Ponga atención. La resurrección es la prueba visible y definitiva de que la promesa de Dios fue cumplida. Fue cumplida. Esa promesa se cumplió plenamente y completamente en Jesucristo. Ahora me encanta como Pablo les comparte la verdad, pero a su vez le da apoyo bíblico a esta verdad. Pablo ahora va a empezar a usar pasajes del Antiguo Testamento. Él le va a dar apoyo bíblico. No solo le está contando la verdad, porque es la verdad, la historia de Israel, sino ahora la va a empezar a apoyar con la Escritura. Escucha el verso 33. Y como está escrito también en el Salmo 2, o sea, en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo obviamente está citando el Salmo 7, el Salmo 2, versículo 7, un salmo mesiánico, ¿verdad? El Salmo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, es importante hacer una declaración, y tal vez no para nosotros, pero tal vez para personas que piensan diferente. Engendrado, hermano, aquí, la palabra que sale engendrado, no significa creación, ¿ok? Anote. No significa creación. Este verso no habla del inicio de la existencia de Jesús, ¿sí? Engendrado más bien significa dar a luz. Si usted lo busca en un diccionario, le va a salir la palabra dar a luz. Y tiene que ver con nacer o con revelar algo, ¿sí? Vuelvo a decir, engendrado, ¿no es cierto? No significa creación, significa dar a luz, nacer, revelar algo. Entonces, dar a luz o nacer no significa crear, ¿sí? ¿Me sigue? Creación tiene que ver con concepción. Eso es creación. Entonces, ¿cuál es el problema al que quiero llegar? El problema, hermano, es que nosotros asociamos el nacimiento con el inicio de la vida. Cuidado con eso cuando hablamos de este texto. El nacimiento no está asociado al inicio de la vida. Eso está mal. Escuchen. Les hago una pregunta, para ver si entonces entienden mejor. Cuando un bebé nace, ¿ok? Cuando un bebé nace, cualquier bebé, esto quiere decir que ese bebé no estaba allí en el vientre del día anterior, meses antes, o incluso casi 9 meses antes. Claro que estaba ahí el bebé. El bebé ya estaba ahí, ya había vida. El bebé estaba ya ahí meses antes en el vientre de la madre. Bueno, en el caso de Jesús, él estaba con el Padre antes de nacer. ¿Ven? Nacer no tiene que ver con concepción, no tiene que ver con creación, tiene que ver con revelar algo. Dios reveló a su Hijo al nacer, eso es muy diferente. Nunca hubo un instante, hermano, en el cual Jesús no existiera. Hermanos, Jesús es el eterno Hijo de Dios, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, cuando el texto dice, yo te he engendrado hoy, no significa que Jesús no existiera antes de haber nacido o sido engendrado. Recuerden, engendrar tiene que ver con dar a luz, nacer. Tiene la idea de revelar o manifestar algo. En este caso, el nacimiento de Jesús fue el momento en el cual Dios el Padre lo revela o manifiesta a Jesús al mundo, no que fue creado en ese momento. Jesús no fue creado en ese momento.
Jesús es el eterno Hijo de Dios. Nunca hubo un instante en el cual Cristo Jesús no existiera. Cuando un bebé nace revelado o es manifestado, no significa que el bebé no existiera antes de nacer. ¿Ven? Es simple. Entonces, lo que el texto está diciendo es que Dios reveló a su Hijo al momento de nacer. Por lo tanto, el texto no quiere comunicar el inicio, ni el comienzo, ni el origen de Jesús. No. Lo que el pasaje quiere comunicar es que Dios el Padre lo ha revelado a su Hijo Jesucristo en el nacimiento. ¿Ok? Entonces, cuando el Salmo dice, mi Hijo eres tú, yo te he generado hoy, es una declaración pública de Dios el Padre anunciando y revelando a su Hijo Jesucristo al mundo. Y la resurrección es el momento en el que Dios declara con poder que Jesús es su Hijo. Eso es lo que está diciendo el texto. Romanos capítulo 1, versículo 14 habla de esto. Miren, vayan a buscar Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos capítulo 1, verso 4. Pablo va a hacer esta misma aclaración. Romanos capítulo 1, verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Escucharon? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Escucha ahora, por la resurrección de entre los muertos. Entonces Dios declara públicamente a Cristo Jesús como su eterno Hijo por medio de la resurrección, dice Pablo. Por medio de la resurrección, lo mismo que está explicando acá en Hechos, verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, ¿no es cierto? Resurrección. Está hablando nuevamente de la resurrección, la cual tiene implicancias muy importantes para nosotros hoy día. Escuchen, para nunca más volver a corrupción, dice el versículo. Y esta palabra corrupción, hermanos, significa descomposición, o destrucción, o putrefacción. Cuando alguien muere, hermano, ¿no es cierto?, el cuerpo rápidamente empieza a descomponerse, ¿verdad? Rápidamente. Empieza lo que llama Pablo aquí la corrupción, o la corrupción del cuerpo. Entonces, lo que vemos en este pasaje es que la resurrección de Jesús impide o bloquea cualquier manifestación de corrupción o descomposición. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Me siguen? El verso dice, en cuanto a que le levantó de los muertos, resurrección, para nunca más volver a corrupción. La resurrección de Jesús impide o bloquea cualquier manifestación de corrupción. ¿Por qué? Porque ha resucitado, ha vuelto a la vida. Por eso la resurrección está conectada, hermanos, con victoria para el creyente. Entonces Pablo hace una aclaración muy importante. La resurrección de Jesús no fue temporal. Él dice, para nunca más volver a corrupción. Nunca más. Nunca más. Jesús no volvió a corrupción, a descomposición del cuerpo, nunca más. Y como veremos más adelante, esto lo distingue claramente de David, de los patriarcas y de cualquier otro ser humano. Jesús es superior a cualquier otro ser humano. Y luego dice, os daré las misericordias fieles de David, dice el texto. Pablo está acá citando ahora a Isaías 55, verso 3. La misericordia fiel de David se refiere a David, ¿no es cierto? A David, ¿no es cierto?, se le recibió o se le entregó las misericordias fieles de Dios. De parte de Dios él recibe las misericordias fieles de Dios. O sea, las promesas irrevocables hechas a David por medio de la misericordia de Dios. ¿Y cuáles serán esas promesas? Un reino eterno y un descendiente que reinaría para siempre. Recuerden, esa era la promesa. Entonces, la fiel misericordia de Dios
garantiza, hermanos, según el texto, un resultado. Y el resultado es que el Rey vive para siempre. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces la idea central de este verso 34 es que la resurrección eterna, ¿no es cierto?, de Cristo garantiza el cumplimiento del pacto de Dios. Es una garantía. Jesús vive para siempre, por lo tanto, su reino es eterno y las promesas de Dios son firmes y fieles. Son fieles y misericordias hechas a David. ¿De quién? De este rey que venía, de este rey eterno con un reino eterno. Jesucristo. Verso 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirá que tu santo vea corrupción. Nuevamente la misma idea. Pablo continúa usando el Antiguo Testamento para demostrar que la resurrección de Cristo no fue algo improvisado. Estaba anticipada proféticamente. Y Pablo acá cita el Salmo 16, verso 10. De acá vemos por segunda vez la misma idea. No permitirá que tu santo vea corrupción. Que tu santo vea corrupción. Ahora, se refiere a Jesús no como el que fue levantado de entre los muertos, se dan cuenta, como resucitado. Ahora, ¿cómo se refiere a Jesús? Como el santo, de la misma idea. Que no venga corrupción. Pero anteriormente había dicho de quién? El resucitado. El que Dios levantó no era corrupción. Ahora nos llama de otra forma, ¿se dan cuenta? El santo no verá corrupción. Y santo, hermanos, es algo apartado para un propósito. ¿Sí? Y en este caso, Jesús fue apartado por un propósito, con una dedicación exclusiva para Dios, para allá estar apuntando. Por eso ahora lo llama santo. Santo es algo apartado, es algo dedicado, exclusivo para Dios. Jesucristo fue apartado por el Padre y consagrado para un propósito específico. Y lo que se quiere enfatizar acá, hermano, es que Jesucristo fue apartado por el Padre para cumplir las promesas de redención hechas a los patriarcas. ¿Sí? Por eso ahora que ese santo no dio corrupción. Ahora, atención acá. Lo que hemos creído en el Evangelio, o sea, nosotros debemos reflejar ese mismo propósito, ¿o no? ¿Cuál es el propósito del creyente? La santificación. Todos nosotros hemos sido apartados con un propósito específico que debemos cumplir. Cristo fue apartado para un propósito de redención. Y nosotros hemos sido apartados para un propósito de santificación. Reformar una vida sintoneras a la disposición de nuestro Señor. Ser santo, hermano, no significa, ser santo no solo significa pureza y santidad. No solo significa pureza y santidad, sino significa vivir para el propósito de Dios, como Cristo mismo lo hizo. Santificación, santo significa algo que es apartado para el propósito. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. En mi casa yo tengo una botella de aceite de oliva. Y esa botella la compramos exclusivamente para el aceite de oliva. Esa botella tiene un propósito. Fue apartada, santificada para ese propósito. No se usa para tomar agua, no se usa para otras cosas. Eso es santificación. Yo tomo algo y lo aparto para un propósito específico. Entonces, lo que se está enfatizando en este versículo 35 es la santidad de Jesús. Y la santidad no solo tiene que ver con pureza, sino en ser apartado con un propósito, una dedicación especial. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros, hermanos. No solo Jesús fue apartado para un propósito. Todos nosotros hemos sido apartados para un propósito. Y Pablo más adelante va a hablar de esa idea. Verso 36. Porque a la verdad, escuche, aquí viene, porque a la verdad, esto no es mentira, entonces esto es cierto, porque a la verdad David, por favor hermano, escuchen esto en su rayo, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Oso versículo, ¿no?
Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según lo que él quería hacer, dice usted, según la voluntad de Dios. Qué tremendo ejemplo nuevamente vemos de David. El texto dice que David sirvió a su propia generación, según el propósito de Dios el Padre. Ahora te pregunto, y esta es una pregunta personal para cada uno de nosotros, lo que hemos sido santificados, lo que hemos sido apartados para un propósito, ¿cómo estás sirviendo a tu propia generación? David sirvió a su propia generación, ¿saben que es lo que vivieron con él que sirvió? ¿Cómo estás sirviendo tú a tu propia generación? ¿Cómo estás sirviendo los propósitos de Dios para la vida? ¿Busca la voluntad de Dios como David con el fin o con el firme propósito de servir a los demás? El ejemplo de David es que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Querido hermano, quiero decirte algo con total claridad y espero que me prestes atención. Si no estás sirviendo a Dios, te vas a arrepentir de eso. Si no estás sirviendo a Dios, te arrepentirás de ello cuando tengas que presentarte delante de tu Señor. Hermano, ¿me escuchó? Esto es serio. Si no eres salvo, te arrepentirás, porque enfrentarás la condenación eterna. Pero si tú ya eres salvo, y aún si no estás sirviendo al Señor, hermano, debes arrepentirte hoy. Hoy debes arrepentirte. Ser salvo y no estar sirviendo a Dios, hermanos, es algo para el creyente vergonzoso. Vergonzoso para los creyentes. Hermanos, debemos cambiar. David sirvió a su propia generación según el propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, los que ya hemos creído en el Evangelio. Ahora tal vez tú, los hermanos más grandes, los de avanzada edad, o el que tiene alguna limitación física, la que está enfermo, tal vez tú dices, ¿cómo voy a servir yo? Yo ya no tengo la juventud. ¿Qué puedo ofrecer a Dios? Hermano, déjame decirte que tú puedes hacer algo muy importante. Tú puedes orar. Hermano, tú puedes orar, tú puedes levantar a otros en oración, interceder por esos hermanos que están sirviendo. Tal vez en lugares donde predicar el Evangelio cuenta la vida. Tú puedes estar intercediendo por ese mensaje que se está enviando a lugares. Tú puedes estar orando por esas personas que están sirviendo. Tú los puedes sostener en oración. Hermano, todos pueden servir a Dios. Todos tienen la oportunidad de servir a Dios como lo hizo David. No hemos visto a uno de los dolores más grandes del día, desobedecer a la palabra de Dios y no servir a Dios ni lleno. Eso es un error, hermano. Eso está mal. Y debemos cambiar. Debemos buscar la actitud. Pidiendo el ejemplo. ¿Quién no había dicho antes la palabra de Dios de David en primer capítulo? Un hombre que pensaba en el corazón de Dios. Un hombre que pensaba como Dios piensa. Y ahora, no solo lo que había abierto, ahora un ejemplo práctico. David servía a su generación. Hermanos, aquí está tu generación. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus familiares. ¿Estás sirviendo? ¿Estás llevando el mensaje de salvación? Que no conocen a Cristo, hermanos, este es un mensaje importantísimo. Hermanos, viven su vida por este mensaje. Jesucristo entregó su vida por este mensaje. Y Pablo está aquí en la sinagoga recordando ese mensaje de estos líderes ahí en la sinagoga. Esta sola la escritura nos recuerda que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Y luego dice, y murió. Es una referencia a la muerte. Y fue reunido por su padre. ¿Y qué más dice? Y dio con
No debemos perder el contexto, hermano. Recuerden que Pablo está enseñando en una sinagoga judía y la vida de un hombre reconocido por todo Israel. Porque era un hombre que había servido bajo el propósito de Dios, había servido a su generación. Él era el rey David. David fue un gran hombre de Dios. Él fue un hombre fiel, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo vimos la semana pasada. Pero él no era el Mesías. Él no era el Mesías. David sirvió fielmente a su generación, cumpliendo la voluntad de Dios, pero aún así murió debido a corrupción. Solo Cristo Jesús, hermano, sirvió a todas las generaciones y no dio corrupción. Esto nos habla de la superioridad del Mesías. Jesucristo frente al resto de la humanidad. Y Pablo muestra el gran hombre que era David, pero aún así dio corrupción. Y hace el contraste con Jesucristo. Jesucristo es superior. Y es lo que recuerda el verso 27. Escuchen. Más aquel a que Dios le levantó, ¿no es cierto? No dio corrupción. No dio corrupción. Aquí Pablo decía definitivamente el argumento que viene tratando entre el versículo 35, 36 y 37. David murió y dio corrupción, siendo un gran hombre de Dios, un ejemplo para nosotros. Pero Jesús Dios no levantó, o sea, lo resucitó y no dio corrupción. Es el cierre del Teidera. Verso 38. Usted me dice, saber, pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia, escuche, perdón de pecado. Por medio de Jesucristo se anuncia perdón de pecado. ¿Ven para dónde va Pablo? Es increíble. Ahora vemos cómo Pablo va a cambiar el tono. Él pasa de una explicación bíblica, ¿no es cierto?, a una exhortación directa. Él dirá, saber, y esta palabra saber implica, presten atención, sepan esto, presten atención, comprendan esto, respondan a esta verdad, está diciendo Pablo. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se nos anuncia el perdón de pecados, perdón de pecados. ¡Qué buena noticia, hermanos! Lo que Pablo está diciendo es muy importante en esta sinagoga. El perdón de pecados, hermanos, no viene por los sacrificios, no viene por guardar la ley, viene por medio de Jesucristo, y se lo está diciendo a esas personas que estaban en esa sinagoga. Cristo es el medio establecido por el cual Dios, o por el cual hay redención o perdón de pecado. Cristo es el medio establecido. Cristo resucitado es el único medio por el cual Dios ofrece el perdón de pecados a la humanidad. No hay otro. Y de hecho, el perdón de pecados revela, hermano, ¿sabe que también? El propósito de Dios por el cual Él vino. Está implícito en él. Y el punto que Pablo presenta acá es un punto que muchas veces, hermanos, obviamos cuando compartimos el Evangelio. Y es para nosotros. El punto que Pablo está haciendo acá es algo que no debemos obviar cuando predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, simplemente muchas veces decimos, creer en el Señor Jesucristo. Y eso está bien, hermano. De hecho, está muy bien. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Cree en el Señor Jesucristo. Pero si solo llegamos hasta ahí, ese mensaje está incompleto. Está incompleto. El mensaje del Evangelio está incompleto si no se habla de perdón de pecado. Si no, como dice Pablo, se anuncia perdón de pecados. Debemos anunciar perdón de pecado. Es lo que Pablo está narrando acá en el verso 38. Porque por medio de Jesucristo os anuncia perdón de pecado. Es algo que debemos anunciar. Es algo que debemos proclamar. De que por medio de la obra de Cristo,
y del derramamiento de su sangre somos redimidos de nuestros pecados y podemos experimentar el perdón de todos nuestros pecados. Eso es lo que debemos anunciar. Cuando proclamamos el Evangelio, debemos hablar, hermanos, del problema del pecado. Debemos hablar del problema del pecado. Cualquier declaración de salvación, hermanos, sin reconocer los pecados de la persona es un evangelio incompleto. Es precisamente lo que afirma este versículo. Escuchen verso 39. Y de que todo aquello de que vuelva la ley de Moisés no pudiera ser justificado, en él, o sea, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Acá vemos que Pablo introduce el concepto de la justificación. El verso dice, de todo aquello. ¿Y a qué se refiere con todo aquello? A toda gracia de pecados. Pecados visibles, pecados ocultos, pecados repetidos. Pablo está hablando de todos los pecados que la ley no podía resolver. La ley no podía resolver. Pablo dice, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no podía ser justificado. ¿Ves? La ley no podía justificar el pecado. Pablo está enseñando que la ley de Dios, hermano, no es un medio de justificación. No produce ni crea justificación. La función de la ley de Dios más bien es revelar el pecado. Define lo que es bueno y es malo, correcto y incorrecto, lo que es justo de lo que es injusto. Define la santidad y le muestra a las personas la necesidad de redención. Eso es la ley. Pero la ley de Dios no es un elemento de justificación. Salmos capítulo 19 habla acerca de esto. Salmos capítulo 19 dice que la ley de Dios es buena, es perfecta, es fiel, es recta, es limpia, es verdad. La ley de Dios es buena, pero no puede justificar delante de Dios a nadie. La ley no puede justificar al pecador. Y esto es lo que está enseñando Pablo acá. Que con la ley de Moisés no puede ser justificado. Pero el verso no termina ahí. Ahora dice, en él, en Jesucristo, es justificado a todo aquel que cree. Qué maravilloso. Cada salida, Pablo. Fíjese que la justificación no ocurre por el templo, por los sacrificios, por la ley de Moisés. La justificación ocurre en él, dice el versículo. En Jesucristo. En el texto dice, es justificado todo aquel que cree en Jesucristo. La condición es clara y es universal, hermano. Se trata de fe. Todo aquel que cree en Jesucristo. Yo sé el alcance de esta justificación. Miren lo que dice el neto. Todo aquel. Todo aquel. Todo aquel que cree. La puerta está abierta para todo aquel que cree. ¿Sabe cuál es la condición? Creer. Arrepentirte de tus pecados y creer. Creer en Jesucristo es lo único que le puede dar justificación, un término legal. La Biblia acusa a todos los hombres de ser culpables y esa culpabilidad merece una condena y es la muerte, dice la Escritura. Porque va a pagar el pecado es la muerte. Hay una condena, hay una sentencia ya de Dios a todos los que deciden rechazar a Cristo. Punto. Tú puedes creerlo, no importa si no lo ves, no cambia nada la realidad de la verdad de la palabra de Dios. Pero Pablo está diciendo aquí, no te puedes justificar con tus obras, creyendo que eres un buen ciudadano, buen hijo, buen alumno, buen papá. No puedes. La ley lo único que te demostrará que eres culpable. Pero la justificación, dice Pablo aquí, viene por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo. Bueno, ahora fíjense lo que decíamos antes. Pablo conecta el perdón de los pecados, versículo 38,
con la justificación a todo aquel que le cree. Estas dos cosas van juntas. Van juntas. Perdón y regalo y la justificación. Es solo a través del perdón que viene la justificación, es solo por medio el perdón. Es solo a través del perdón que viene por un solo medio el Evangelio, a través de un único Salvador que es Cristo Jesús. Es solo por medio de él que podemos obtener justificación. Porque por medio de esa justificación, que Dios el Padre puede recibirte como hijo. Si no eres justificado por los méritos de Cristo, el Padre no puede recibirte como hijo. Es claro. Estamos terminando. Mirando es que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Pablo está aquí dando una advertencia. Pablo está haciendo una advertencia a su audiencia. Para que los profetas hablaron sobre un pueblo que era duro de servirlo, recuerdan, un pueblo que no creía, un pueblo que simplemente se negó a confiar en Dios una y otra vez. Por eso Pablo les advierte ahora y les dice, estén atentos. O dice, mirad, pongan atención, mirad, para que ninguna de las cosas que fueran anunciadas por los profetas venga sobre ustedes. Están advirtiendo. Ahora, ¿qué dicen los profetas? Verso 41, escuchen. Mirad, nuevamente la misma palabra, presten atención. Esta no es casualidad de lectura. Presten atención. O menospreciadores. En el original es burladores, los que se burlan del mensaje, o que simplemente lo ignoran, que es lo mismo. Y asombrados y desaparecidos, dice, ustedes los que se burlan, porque yo hago una obra en vuestros días, dice Dios. Yo estoy haciendo una obra, yo me estoy moviendo, yo estoy trabajando, yo tengo una tarea. Obra que no creéis, si alguien os la contare. Pablo está leyendo una profecía de los profetas, en este caso de Habacuc, capítulo 1, que ya les está advirtiendo, ustedes no quieren creer. Pablo está hablando proféticamente acerca de Israel, señalando que Israel se burlaría del mensaje y que no creerá en la obra que Dios había realizado en esos días. Me refiero a Israel, ¿no es cierto?, como nación. La idea central del verso 41, hermanos, es el rechazo de Israel al mensaje del Evangelio no es algo neutral, no es algo sin valor, no es algo inocuo, no es algo que no importe. Es menospreciar la obra de Dios. Si tú estás aquí hoy día escuchando el Evangelio y tú rechazas el llamado de Cristo que está haciendo en tu vida, eso no es inocuo. Está rechazando la obra de Dios, lo que Él quiere hacer intencionalmente en tu vida. Dios actúa, Dios obra, Dios habla, Dios salva. Pero no es responsable de su respuesta. Cada uno de nosotros, cada vez que la palabra de Dios recuerda, debemos responder. Con el versículo 41, hermanos, Pablo cierra el mensaje. Pablo ha mostrado la fidelidad de Dios en la historia de Israel, el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas en Cristo Jesús, cumplidas en Cristo Jesús a los hijos de los patriarcas. Ha mostrado la resurrección de Cristo como prueba visible y fiable. Cristo resucitó y no dio corrupción. Pablo habló sobre el perdón de los pecados, por la justificación por la fe. Hagan cosas conectadas en él. Pero luego hizo otras cosas, hace una gran advertencia a la audiencia. Esto también aplica para nosotros. Contra el rechazo del Evangelio. No rechace el Evangelio. No rechace la obra de Dios por medio del Cristo que está haciendo en este lugar. Y por último, el mensaje llega a las manos de los viernes. Hermanos,
Pablo no dio este mensaje solo como información, sino que dio este mensaje para provocar una respuesta. Pablo quiere provocar una respuesta con estas palabras. Pablo recorrió toda la historia de Israel para mostrar una sola verdad: que Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. La historia no gira en torno al hombre. La historia no gira en torno a ti y a mí. La historia gira en torno a la obra redentora de Dios. Y el centro de esa historia es Jesucristo, no nosotros. El Hijo prometido a los patriarcas, el Santo que no vio corrupción, el resucitado por el Padre, el único por el medio del cual el perdón de pecados de justificación por medio de la fe. Jesucristo es el centro de este mensaje que va a venir usando. Pablo me mostró lo clave de estos pasajes, hermano. Pero cuando llegan las Escrituras, la ley y los profetas, cada día sábado, rechazaron voluntariamente el mensaje. No fue falta de información, fue falta de disposición del corazón. Ellos estaban en contra del conocimiento. Para terminar, hermano, quiero hablar a las visitas, a los que nos acompañan hoy día también por primera vez, o a ti, que cuando yo hablo acerca del Evangelio no entiendes a lo que me refiero. El día de hoy, hermanos, visitas, Dios sigue trayendo el mismo mensaje hoy día, el mismo mensaje que por medio de Jesucristo os anuncia el perdón de pecado. Hoy Dios te llama a responder en arrepentimiento. Hoy debes arrepentirte. Hoy debes reconocer que has vivido lejos de Dios. Hoy debes reconocer que has pecado en contra de los mandamientos de Dios. Hoy debes reconocerlo. Hermanos, visitas, arrepentirse no es sentirse culpable. No es sentirse culpable. Arrepentirse es volverse a Cristo con fe y entender que solo Cristo puede limpiar todos tus pecados con su sangre. Hoy puedes salir de este lugar justificado delante de Dios. Todos tus pecados perdonados. Pero si lo rechazas hoy día, te estás pisoteando la sangre de Cristo una vez más. Y vas a estar mintiendo sobre esto. No menosprecies la obra de Dios. No voltees la respuesta. No endurezcas el corazón. Hoy Dios te llama a responder en arrepentimiento y fe en Jesucristo. El único Salvador. El único que te puede dar redención, perdón de tus pecados. Vamos a orar. Todos con nuestra cabeza sin quedar, nuestros ojos cerrados, vamos a orar a nuestro Señor. Pero quiero ver, antes de terminar, si tú eres una persona que nunca ha puesto su fe en Jesús, escucha, no salgas de aquí tan como entraste. Vuélvete a Cristo. Puede unir. Arrepiéntete y recibe el perdón de tus pecados. Solo Él puede darte el perdón que necesitas. Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien que nunca ha puesto su fe en Jesucristo? Dile al Señor, dile, me vuelvo a ti. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Puedes justificar lo incorrecto. Puedes fingir que todo está bien. Puedes creer que nada ocurrirá. Puedes fingir que todo está perfecto, cuando en realidad sabes que todo está mal delante de Dios. Puedes callar tu conciencia por un tiempo, pero tarde o temprano tu conciencia te va a alcanzar. Hoy es el día de salvación que muchas de los voy a arrepentir. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte.
La paga del pecado es muerte. Esa es una sentencia que me declara culpable por haber violado la ley de Dios. Puedes huir, puedes esconderme detrás de una sonrisa o detrás del celular fingiendo que no estás escuchando. Puedes llamar normal a aquello que tú sabes que está mal. Cuando en el silencio de la noche, cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando en tu alma tiene tu conciencia de vida de culpable, el pecado te va a empezar. Te lo voy a repetir, porque la paga del pecado es muerte. Un día, tarde o temprano, te encontrarás con la mano vacía, sin tu espíritu herido, roto, apagado, y te darás cuenta que no fue el mundo el que le destruyó, ni las personas que hicieron daño, sino fue tu propia desobediencia a la palabra de Dios. Un día tarde o temprano te darás cuenta. Pero déjame, se siente que hay una salida. El mismo versículo que te leí una y otra vez dice más adelante: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús el Salvador. No desprecies este mensaje. Hoy tienes la gran oportunidad de arrepentirte de todos tus pecados y creer en Jesucristo. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Escucha. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en Jesucristo. ¿Hay alguien en este lugar que desea arrepentirse de tus pecados y creer en Jesucristo? No hay nadie mirando, levanta tu mano, sé valiente. Hay alguien que quiera, amén. Hay alguien que quiera pedir perdón por sus pecados y creer en Jesucristo. Amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse de tus pecados y creer en Jesucristo. Cree ahí en el lugar donde partiste el pecado. Vuelve a él y dile: Señor, creo en ti como mi único Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje poderoso de Pablo a la audiencia, Señor. Un mensaje que es totalmente contingente al día de hoy. Un mensaje importante, un mensaje pertinente y un mensaje que nos atañe a cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos que nunca regresamos en la promesa que hiciste a los patriotas, a Abraham y a Jacob. Y esa promesa fue cumplida en eso. Gracias, Señor, por el evangelio precioso que nos ha dado salvación a cada uno de nosotros, todo por gracia, y no por obras, por medio de la fe en Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.